Buenos días con todos. No sé si en Perú el 13 también se considera un número de mala suerte, pero bueno, es la secuencia porque después del 12 y antes del 14 viene, así que bienvenidos al módulo 13. Aquí vamos a estar viendo las otras opciones y las cláusulas X que todavía no se han seleccionado para el plan de reconstrucción. Entonces, simplemente algunos temas para señalar. Se va a grabar. Ahora, recuerden también asegurarse de que sus micrófonos estén en silencio porque escucho todavía algunas voces en el fondo. Si no, si no voy a pedirle a alguien que los mutee a todos. Asegúrense de eso. Gracias. Y por favor, seleccionen el canal de traducción que quieran utilizar. Miguel ha puesto ya un link para las diapositivas que van a estar en español, ¿no? Si prefieren verlas que la versión en inglés. Ahora, durante la capacitación, por favor, siéntanse en libertad de hacer cualquier pregunta. A diferencia de la sesión del martes, seguramente vamos a tener la oportunidad de revisarlas al final y de ahí tendremos la sesión de preguntas y respuestas. Y recuerden que todas las preguntas del módulo del 1 al 10 ya han sido traducidas y seguramente estas también más adelante. Y después de la capacitación, como siempre, va a haber una prueba y ustedes necesitan más de 80% para pasar. Y de ahí hacemos la capacitación en esta sesión, que es lo que ya tenemos esta semana en los contratos de los servicios profesionales y también los subcontratos NECA. Y de ahí haremos un cuestionario, que es lo que siempre hacemos. Muy bien, entonces acá tenemos a Ken, ustedes ya nos conocen. Entonces ahora vamos a conocer las otras opciones y también las cláusulas X que no vamos a estar utilizando. Y es importante que nosotros tratemos de ayudarlos a ustedes a entender el NEC por completo para que ustedes tengan un conocimiento a futuro, no solamente lo que necesitan ahorita. Parte de lo que vamos a cubrir son cosas que ya se mencionó el día martes, pero definitivamente no hace daño recordar ciertos temas, en particular sobre temas que se pueden haber olvidado. Entonces, básicamente, vamos a hablar de cuáles son las otras opciones que se encuentran dentro del contrato NEC y luego quién va a cubrir las cláusulas X que no se han seleccionado para el contrato de la reconstrucción. Entonces, para recordarles que el NEC es un grupo de contratos con distintas opciones que podemos utilizar para adaptar o crear un contrato que se adapte y le convenga al cliente como mejor le corresponde. Entonces, para la reconstrucción hemos escogido las opciones A y F, así que ahora vamos a ver las otras opciones del NEC, que son las B, C, D y E. Y de ahí tenemos algunas cláusulas opcionales o cláusulas X que no se han seleccionado y quién las va a revisar. Y nuevamente, como hemos dicho antes, estas cláusulas X pueden ser parte de algunas opciones de la opción principal que se ha optado. El NEC está tratando de darle a los clientes suficiente flexibilidad para poder escoger un contrato que sea apropiado. Y creo que es lo que dije en uno de los primeros cursos. Creo que alguno de los contratos rivales que existe en UK es el JC. Y el tema es que si uno toma todas las posibles combinaciones de opciones y cláusulas X, etcétera, etcétera, es posible obtener miles de contratos NEC. Lo importante es que sea como un menú, ¿no? Uno escoge lo que uno quiere utilizar. Y lo vamos a revisar porque algunas de estas opciones y cláusulas X van a ser apropiadas para que ustedes las puedan seleccionar en proyectos futuros. Entonces, asegúrense que los clientes pueden escoger, tomar alguna de las opciones y cláusulas X y enmendarlas de acuerdo a través del mecanismo de la cláusula Z. Entonces empezamos con las estrategias de contratos. Y yo introduje
este concepto en los módulos anteriores. La estrategia de contratas es lidiar con las diferentes formas para poder obtener un acuerdo legalmente vinculante entre dos o más partes. Entonces, básicamente podemos tener un contrato y cómo es que vamos a pagar el precio de lo que hayamos escogido. Entonces, la estrategia requiere considerar quién va a ser responsable por el diseño. Entonces, va a ser importante tener un arranque temprano en la obra. Es la certeza del costo es importante. Realmente sabemos qué es lo que queremos. ah, eh, Tenemos la opción de cambiar nuestro parecer y cuál va a ser la actitud hacia el riesgo, ¿no? Am, entonces, ¿cómo vamos a asignar el riesgo entre el cliente y el contratista? Entonces, en resumen, habías dicho anteriormente que nosotros tenemos las opciones A, B, C, D, E y F. Entonces, las opciones A y B. Estos son contratos ya con precio, donde el riesgo de realizar los trabajos y los precios son acordados eh, con el contratista de antemano y el contratista tiene eso de ahí. Es decir, que nosotros ya sabemos cuál es el trabajo que se va a realizar. A veces se refieren a estos como contratos a suma alzado, porque nosotros acordamos el precio de antemano y eso es lo que vamos a pagar. Las opciones C y D son contratos por objetivo, donde el contratista y el cliente comparten los riesgos y comparten los trabajos. Y de eso vamos a hablar esta mañana. Y se utiliza cuando tal vez no se ha definido exactamente cuál es el trabajo, pero el cliente ve gran beneficio en tener una buena colaboración. Es decir, tal vez compartir si es que algunos ahorros o también que se requieren para tratar de incentivizar el contrato. Y las opciones de IF son contratos de lo que se refieren a costo reembolsable, donde el riesgo financiero normalmente lo lleva el contratante y se utilizan cuando normalmente no se puede definir el tipo de trabajo que se va a hacer eh, y donde se requiere un arranque temprano en los hombres. En la opción F pueden recordar que algunos contratistas son asignados por el contratista y el contratista está proponiendo servicios de gestión, está dando el diseño, pero obviamente hay una opción en nuestra parte donde el contratista puede realizar algunas partes de los trabajos siempre que hay algún beneficio financiero o donde ellos pueden dar algo más competitivo que los subcontratistas pueden. Entonces, en la opción A, esta es la suma alzada, donde tenemos una lista de actividades. Ahí es donde el cliente puede encontrar todos los requerimientos a través de dibujos, especificaciones, planos o especificaciones de desempeño. Y como les dijimos antes, es un pago por etapas. Entonces, estas etapas están ligadas al cumplimiento de ciertas actividades y estas actividades tienen que estar ligadas al programa y esa es una opción que corresponde al diseño del contratista y también tiene que ver donde al parte del diseño del contratante tenemos una de las obras. Pero lo más importante es que básicamente nosotros ya sabemos en gran medida qué es lo que queremos lograr. La opción B es similar a la opción A, pero la diferencia es que cuando acordamos el monto del contrato, tenemos un Bill of Quantities, que es una lista de materiales, digamos. Eh, y entonces se tiene que terminar esto al momento de que se hace la licitación. Y una de las cosas que vamos a ver es que en un contrato enmendado, la precisión de este Bill of Quantities o lista de materiales le pertenece a la contratista. Entonces, con opción A o con la opción B, con su avanzada, sabemos que estamos comprando de antemano. Con las opciones C y D son de reembolso. Y habíamos hablado antes de que se llama, de que es un costo, es un contrato tipo costo más tarifa, más fee. Pero acá tenemos cierto nivel de certeza. Nosotros estamos tratando de establecer un precio objetivo, un precio meta.
es cuando el alcance de las obras todavía no ha podido ser definido en gran medida. Sabemos muy general. Stuart, sorry for interrupting, but we stopped hearing Leila. Sorry. Yeah, Leila, ¿estás ahí? Yeah, it seems we are having some problems. Where do you want me to where did you lose me? Shall I restart that slide? Yeah, no, it was like 2 sentences ago, but we are not hearing her yet. Can you hear her now? No. ¿Me pueden escuchar? ¿No? Ahora sí. Okay. Yeah. Ok, disculpen por el problema. Vamos a volver a ver. Como dijimos, las opciones C y D son una suerte de contrato de costo reembolsable. A veces el costo reembolsable se llama costo más tarifas. Y la diferencia entre C y D, a diferencia del E y F, es que estamos de crear cierta certeza cuando establecemos lo que sería un precio meta o un costo meta. Se utiliza donde tenemos una idea bastante general de qué es lo que queremos construir. Entonces, realmente no es ideal tratar de establecer la meta si no sabes qué necesitas. Pero aquí es donde el cliente busca trabajar de una manera más colaborativa con el contratista. Entonces, seguramente el contratante puede asumir un poco más de riesgo y esto se balancea sabiendo si es que el contratista puede dar ahorros y si es que el contratista puede devolverle esos ahorros, ¿no? Y así el empleador o el cliente puede ahorrarse algo de dinero. A veces poder compartir estos ahorros se ve como un mecanismo de ganancia perdida. Entonces, a veces el precio meta se define como costo más tarifa. En la opción C, los precios meta ya se establecen a través de una lista de actividades y bajo la opción D, este precio meta se hace a través del precio de la lista de materiales o bill of quantities. Y luego veremos más en detalle esto. Entonces, tenemos las actividades, de las listas de actividades y la lista de materiales son diferentes a los cuales aparecen las opciones A y B. Entonces, en la opción B no tenemos la extensión de los trabajos completas. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, que hay un gran daño por inundación y ustedes quieren crear algo, pero no saben cuál es la extensión. Entonces, ese ya sería el contrato de costo reembolsable. Entonces, el contratista tiene que el cliente tiene que reembolsar el costo más la tarifa. Y la opción F, que es el que utilizamos de manera predominante en el plan de la reconstrucción, aplica tanto al contratista, pero el contratista puede ser ingresado como parte del contrato. El contratista tiene la oportunidad de proporcionar alguno de los trabajos como preliminares. Como dije anteriormente, todos los subcontratistas son directamente contratados por el contratista. Y el porcentaje de la tarifa que el contratista va a proveer es para cubrir los servicios y también el costo para completar el diseño. Y esa es una de las grandes diferencias entre la opción F comparado con la E. El contratante bajo esta opción puede ser contratado para manejar el diseño a nombre del contratante o cliente. Entonces, ¿cómo es que las opciones se alinean con las diferentes estrategias de Procura? Ustedes se recordarán cuál es la estrategia de Procura. Y ese es básicamente todo el proceso de cómo es que el proyecto se va a organizar y entregar. Y ustedes pueden recordar que cómo se escoge la ruta de Procura en parte está dictada por los requerimientos del contratante o las prioridades del contratante con respecto a calidad, costo, tiempo y riesgo. Entonces, en términos sencillos, si estamos viendo un contrato tradicional
Tradicional, si ustedes, es con el cliente, es el dueño de diseño y el contratista es responsable de hacer la construcción. Entonces, esto lo vemos como una división 50-50, ¿no? Entre el cliente y el contratista, ¿no? O tenemos el diseño y construcción, ahí es donde el contratista es el que hace todo, ¿no? Es el diseño y la construcción. Y probablemente esa es la ruta de procura donde el contratista es donde toma o asume mayor parte del riesgo. Entonces, en opciones A y B vamos a utilizar para lo que es la parte de los contratos tradicionales o diseño y construcción. Y las opciones C y D también es tradicional para los contratos de diseño y construcción. Las opciones E y F son un contrato de gestión. Estamos planeando lo que es un contrato de construcción. Aquí de toda la gestión de construcción tenemos todos los subcontratistas son empleados directamente por el cliente. Y ahí es donde el empleador, o bueno, el contratante asume la mayor parte del riesgo, pero en algunos casos esa es la ruta que se prefiere. En particular, aquellos desarrolladores que tienen mucha experiencia ya desarrollando cosas. Y es más, en el Reino Unido tenemos algunos desarrolladores donde ya tenemos un producto ya muy conocido y tienen una buena cadena de suministros. En esos casos pueden escoger utilizar lo que es gestión de construcción porque ellos asumen sin problemas ese riesgo. Y así es como se alinean las opciones con las diferentes rutas de procura. Entonces, recuerden, si el cliente quiere asumir cierta parte del riesgo, entonces normalmente iríamos por las opciones A y B. Si el cliente quiere compartir el riesgo, van por opciones C y D. Si quieren asumir más riesgos, entonces tenemos lo que es gestión de construcción. Entonces podrían escoger E o F y sugeriríamos de que hay mayor certeza de costos bajo las opciones A, B, C o D. Y obviamente en algunos casos nosotros tenemos que arrancar muy rápido las obras y para eso podríamos ver las opciones E y F. Y esta es una gráfica que les habíamos mostrado antes. Y sea para tratar de visualizar estas diferencias. Entonces, el empleador está tomando más o menos riesgo con las opciones A y B. Entonces, ustedes pueden ver que eso es mayor para el lado del contratista, ¿no? Tenemos mínimo máximo. El contratista asume menos de riesgo en E y F, pero por eso aparece más alto en el lado del contratante. Y en medio, si queremos compartir un poco del riesgo, es donde se encuentran las opciones C y D. Entonces estamos viendo algunas de las implicaciones bajo las distintas opciones con respecto al cierre financiero. Bajo las opciones B y A, el empleador o el contratante conocerá el precio cuando se completa, porque nosotros ya acordamos los eventos compensables, entonces, y también sabemos las compensadas de un comienzo. Entonces, al final termina todo, se suma y ya está. Pero bajo las opciones C, D y F, el precio final no será determinado, sino en algún momento después de que se culminen las obras, porque se requiere un tiempo para poder verificar cuáles fueron los costos reales y potencialmente pueden haber más problemas que involucren costos desestimados, ¿no? Entonces, recordemos que el NEC 13 no reconoce el conteo final, que es una frase que hemos utilizado mucho bajo otras formas de contrato. Sin embargo, el NEC ahora sí hace referencia a una evaluación final. Ahora, el NS4, es para poder tratar de cerrar los aspectos financieros de un contrato. Entonces, vamos a ver algunas de las diferencias que tiene que ver con pago y costo, que se llaman cláusula central 5. Ustedes recuerdan que hay ciertos términos clave. Tenemos los precios y los precios para los trabajos hechos hasta la fecha. Y los precios para los trabajos hechos hasta la fecha va a variar dependiendo de la opción. Y de ahí tenemos el término del costo definido, que nuevamente la definición bajo las cláusulas 11.2 van a depender de estos. Y también tenemos lo que es el costo desestimado. Entonces, estos son los costos
seguramente van a incurrir en estos, pero no necesariamente los vamos a pagar. Es decir, nosotros no vamos a pagar los costos de rectificar sus defectos, por ejemplo. Bajo la opción opción B es donde acordamos el contrato bajo el precio que está en la lista de materiales o bill of quantities. El precio de los trabajos realizados hasta la fecha se calcula utilizando las tarifas de esta lista de materiales y las sumas alzadas y la cantidad total del trabajo completado. Entonces, seguramente vamos a tratar de determinar, ok, ya has hecho 50% de la bañería, has hecho 60% de la pintura, y así. Con C y D, recuerden que estos son contratos meta. El trabajo hecho hasta la fecha es el costo definido, que es lo que ha evaluado el gerente de proyectos, más la tarifa antes de la siguiente evaluación. En otras palabras, ustedes están viendo las facturas que el contratista ha pagado antes de la fecha de evaluación, y eso es lo que ustedes van a tener que hacer. Recuerden que el costo meta se basa y se compara contra una actividad o una lista de materiales, pero no vamos a utilizar estos para facilitar el proceso de pagos. Y hay un mecanismo de tarifas que dice que está en lo que es la data contractual parte 1. La opción E es un contrato de costos reembolsables, entonces los precios de los trabajos hechos hasta la fecha es el costo definido más la tarifa. Y en estos casos el costo definido es el conto a que se le debe a los subcontratistas del contratista. Y es similar a lo que estamos viendo ahora con la opción F. En algunas de estas opciones pueden haber algunos eventos compensables y hemos hablado de esto en otras capacitaciones, pero lo vamos a volver a cubrir. Entonces, donde tenemos el Bill of Quantities o lista de materiales, esto es bajo las opciones B y D. Ahí digo que el empleador está asumiendo el riesgo y a lo que me refiero es que en la cláusula 60.4 hay diferencias en la cantidad final de trabajo comparado a la cantidad establecida al momento de la licitación. Entonces ahí el contratista puede recibir un pago adicional. Pero si esto afecta mucho las fechas de culminación o cumplir a las fechas claves, entonces potencialmente el contratista puede dar algún evento adicional con respecto a los eventos a través de un evento compensables. Pero si el contratista incurre en un costo porque hay ciertas ambigüedades o inconsistencias que el gerente de proyectos ha corregido, entonces eso también lleva a un evento compensable. Pero hay que ver la cláusula 60.7. Dice que al evaluar un evento compensable para cualquiera de las opciones anteriores, es decir, diferencias en las cantidades, diferencias en la cantidad de trabajo realizado o la corrección de instantes, entonces el contratista se asume que ha tomado su lista de materiales como correcta. Entonces, en esos casos, el contratista tiene que ver cuál es su lista de materiales y si se equivocaron por algún motivo o no hubo una consistencia o no quedó claro o ellos se cambian esto subsecuentemente porque nosotros pedimos que se hiciera algo más. Entonces el contratista tiene derecho a esto y el gerente de proyectos va a votar a su favor. Y Ken ha mencionado anteriormente de que si hay alguna inconsistencia entre la información de las obras, entonces nosotros tomamos el lado del contratista sobre qué es lo que puede hacer el contratista para ver si es que hay algún tipo de inconsistencia. Porque tenemos que ver en qué ha visto en qué cosa está confiando. Pero uno le daría el beneficio de la duda. Tenemos acá un ejemplo. Hace varios años en un contrato en NEC, teníamos una gran universidad en el Reino Unido. Estábamos construyendo instalaciones para los estudiantes. Y en la información de las obras, la iluminación de estas aulas
según el diseño del arquitecto, era diferente a la iluminación que aparecía en el diseño de los servicios de ingeniería. Y esto solo se vio durante construcción y solamente apareció ese problema porque el contratista había propuesto ingeniería de valor. Y aquí es donde nos dimos cuenta que básicamente habíamos comprado las luces incorrectas. Entonces, cuando vimos que el contratista se había puesto los precios de esto, los subcontratistas habían visto el diseño del ingeniero de servicios, pero desafortunadamente ese diseño tenía las luces incorrectas. Entonces, por cual motivo fuera, el arquitecto había actualizado los planos para acomodarse a estas luces, pero le dijeron, ok, habría que sacar esto porque el contratista lo utilizó. Entonces, nosotros tendríamos que utilizar lo que tenía el contratista para evaluar la iluminación. Entonces, ahora veamos lo que es el mecanismo de contrato meta. Recuerden, si el contratante sabe de manera general qué es lo que quiere, pero no puede definirlo completamente en la información de las obras, iríamos a través del mecanismo de contrato por meta. Entonces, dijimos que esto se basa en una lista de actividades y el D se basa en lo que es la lista de materiales o Bill of Quantities. Y son contratos diferentes a E y F porque nosotros estamos tratando de obtener a cierto grado de certeza del costo para tener algún tipo de máximo. Entonces, una combinación entre una sombra alzada y también un pago de costo reembolsable abierto. Entonces, eso es como mitad, no es 100% o suma alzada porque puede que pagues un poco más, puede que pagues un poco menos, pero están teniendo cierta visibilidad sobre cuánto es lo que se está pagando. Y eso es lo que había mencionado anteriormente. Con los contratos de suma alzada, lo que uno ha acordado que se va a pagar es lo único que se va a pagar. Entonces, en esto básicamente uno paga casi lo que se ha acordado. Ahora, las ventajas de eso con este enfoque es que estamos tratando de obtener cierta certeza, pero estamos tratando de incentivar al contratista con el mecanismo de ahorros para que puedan pasar parte de este beneficio al contratante. Entonces, ¿cómo funciona esto? Estamos tratando de estabilizar qué es lo que vamos a pagar y qué cosas no vamos a pagar si es que se excede la meta. Y eso se llama como lo que es el dolor o the pain. Entonces, es decir, nosotros hacemos un ahorro. Entonces, ¿cómo se comparte este ahorro entre el contratante y el contratista, ¿no? Y eso sería la ganancia. Ahora, por eso nosotros hablamos de este mecanismo de dolor y ganancia. Pero obviamente el SC no utiliza esas palabras. El contratista comparte el dolor o la ganancia y todo eso aparece en lo que es la contract data parte 1. Ahora, el NEC tampoco utiliza los términos a precio meta o costo meta. Ahora, nosotros conocemos esas palabras dolor, ganancia, precio meta, costo meta, ¿no? Pero ninguna de esas palabras es utilizada en el contrato. Pero acá tenemos un ejemplo sencillo. En Contract Data parte 1 puede decir que lo que se comparte, si es mayor al 100%, dice que la parte del contrato ese dinero de vuelta es como una cláusula Z, que son los pagos del proceso de evaluación que no pueden ser mayores a lo que es el contrato meta. Y uno de los otros problemas que encontré es que los contratistas, o yo he tenido contratistas que están tratando de cobrar por ciertos preliminares. Entonces lo que uno le dice, ok, este es el monto para los preliminares, este es el monto para los costos de los subcontratistas. Y esto es lo que se ha acordado en el contrato meta. Y técnicamente los contratistas pueden hacer esto, pero el riesgo que se corre con este tipo de contratos en
en particular es que si el contratista quiere hacer un cambio, nosotros tenemos que ir con ellos. Y hay que ver si es que el monto que ustedes han pagado refleja o representa en los trabajos que realmente se han hecho. Entonces, y eso tiene que ver mucho sobre todo con los trabajos preliminares. Entonces, en la opción NEC, opción C, el cliente ha añadido una cláusula Z que capturaba los trabajos preliminares para que no se pudieran cobrar. Entonces, ciertamente hablábamos de este dolor y ganancia, ¿no? Como les digo, son términos que utilizamos mucho y estamos tratando de compartir esto a lo largo del contrato, pero no siempre es fácil. Y eso con esta en E y F. Pero la idea es determinar cuál va a ser el costo final, el precio final. Pero por el otro lado es que acordar los derechos comerciales es poco difícil porque ya son una meta, ya están puestos. Entonces podría terminar costando menos y uno podría obtener el beneficio de compartir las ganancias o los ahorros. Y en la opción E es bastante apropiado para arrancar rápido la obra. No da mucha certeza en cuanto al costo y ustedes tienen que tener cuidado de cuáles son los costos desestimados y permitidos. Las certezas de costo no se terminó sino hasta terminar el contrato y esto requiere mucha monitoreo de cuáles son los costos porque en un contrato enmendado no hay incentivos. Entonces el contratista dice esto es lo que cuesta, esta es mi tarifa y esto es lo que voy a cobrar. Y como el SID, acordar los eventos comerciales puede ser relativamente fácil porque los valores ya están seteados. Entonces el NEC no reconoce lo que son montos provisionales y eso es en parte porque el NEC sume la línea. Si no pueden definir el trabajo, entonces no puede estar en el contrato, porque por definición, un monto provisional está incluido en un contrato de subalzada de contracciones por un trabajo que no puede ser puesto en precio por el contratista al momento de que arrancó el contrato. Pero en los contratos del Reino Unido, estos se utilizan bastantes y hay dos tipos. Tenemos lo que son montos definidos y montos provisionales. Y montos provisionales no definidos. Los montos provisionales definidos, aquí el contratista puede hacer su revisión tanto con lo que son los preliminares y sus cronogramas, pero los montos provisionales no definidos, el costo el contratista no ha hecho ninguna provisión dentro de sus preliminares o dentro de su cronograma sobre estos trabajos. Entonces, estas sumas usualmente se utilizan para elementos de riesgo. Entonces, por ejemplo, son condiciones de terreno que no se pudieron prevenir. Y esos solamente pueden ser gastados según una instrucción. Es decir, no son montos de dinero que el contratista puede sacar en cualquier momento para hacer lo que sea. No, tiene que haber una instrucción para poder utilizarlas. Y eso se representa en el riesgo del costo del contratantes, pero se proporcionan esos montos adicionales porque no se permite ningún tiempo adicional o trabajos preliminares. El NEC tampoco reconoce lo que son otros costos. Entonces, el contratista tiene que aprovisionarse de ciertos materiales que no necesariamente son excepcionales. Entonces, podría darse el caso, y eso es lo que hacemos a veces en algunos contratos en el Reino Unido. A veces le dices al contratista, quiero que me hagas unos acabados a cierta tarifa. Entonces, uno está estableciendo el precio. Realmente está estableciendo un presupuesto para que el contratista nos dé todos esos trabajos. Ellos tienen que dar su instalación, los materiales, etcétera. Como los montos provisionales, estos solamente pueden ser gastados si es que hay una instrucción. Si en algún momento queremos que esos estén bajo el NEC, estos van a tener que ir a través de la cláusula Z. Y el punto final es tratar de no pagar por trabajos defectuosos, ¿no? O rectificarlos, o porque eso podría terminar siendo un costo desestimado. Ahora le voy a pasar la palabra a Ken, que va a hablar de las otras cláusulas X que no han sido seleccionadas. Gracias, Ken. Ken, are you there?
I just started talking on mute. That's all right. Okay, so quick reminder of the Z clauses. Entonces les voy a recordar las cláusulas Z. So the X clauses that are selected. Entonces las cláusulas X son seleccionadas para el plan de reconstrucción. Tenemos X2, cambios en la ley, X5, cumplimiento seccional. Ellos han sido incluidos. ZX7 sobre penalidades, ZX14. Tenemos falta la 15. Tenemos el fondo de garantía. Y tenemos también X18, limitación de responsabilidad. Y la ZX20, indicadores de desempeño, ¿no? KPIs. Todos estos han sido incluidos en el contrato de la ARCC. Y estas son las que no. Entonces, la primera es lo que es el ajuste de precios por inflación, múltiples monedas, lo que son garantías de compañías padres, bonos por cumplimiento temprano, que no se utilicen en el SC, asociaciones, la X12, X15, limitación de la responsabilidad del contratista, la X17, daños por desempeño bajo, y la X19 que no se utiliza en el NEC. Entonces, primero es a la X1, lo que es ajuste de precios por inflación. Solo se utiliza en las opciones A, B, C y D, y esa es una de las razones por las cuales no ha sido incluida en el contrato de la ARCC, porque normalmente son opciones F. Under X12, under X1.2. Bajo la X1.2, entonces se publican cifras previsionales y cuando tengamos, se corrigen cuando se hayan puesto las cifras finales. Entonces, eso es dependiendo de cuál va a ser la inflación. El ajuste de los precios se congela hasta la fecha de cumplimiento. Y no a la fecha que el contratista termina. Es decir, si el contratista termina tarde o algo, entonces cualquier precio del contrato se tiene que seguir a la fecha de cumplimiento del contratista, no en la fecha en que realmente terminó trabajar el contratista. Sin embargo, si el contratista está tarde con un cumplimiento seccional temprano, entonces ellos van a pagar el precio ajustado por el trabajo que terminaron tarde. Los costos definidos para los eventos compensables reducen a nivel base y los cambios en los costos son medidos o comparados con estos. Entonces, eso dicen las opciones C y F en particular. Uno no tiene que hacer esto. Uno no tiene que hacer referencia siempre al costo base. Y de ahí uno lo va a ajustar dependiendo de la inflación. Entonces, el monto del precio ajustado que se va a pagar dependerá de si es opción A o B o C o D. Y si bien hacemos subcontratos para que ese sea opción F o opción A, esto todavía no va a ser utilizado como parte de esto porque la duración de nuestros contratos realmente no va a incluir los precios a través de inflación, salvo que la inflación sea muy alta, ¿no? Hasta en cierto modo, lo cual no es el caso. Okay, next slide, please. So the source of the published pricing. Entonces, la fuente de los índices de precio que se van a utilizar se ven significados en la data contractual. Entonces, tenemos que tener cierta medida de la inflación. La mayoría sabe de 1, 2 o 3 medidas de inflación, establecen los precios y uno simplemente especifica eventualmente qué es lo que se va a utilizar en la data contractual, si es que se va a utilizar. Y de ahí se ve lo que se permite es una porción no ajustable que representa la porción que el contratista lleva
bajo el riesgo de inflación. Normalmente hasta 10% se considera razonable. En la tarifa del contratista, la tarifa del contratista puede incluir un elemento para este riesgo residual, básicamente. Es decir, si ustedes no han utilizado opción X1 para hacer los precios por inflación, entonces esas serían las cosas que se van a cubrir en el elemento. Entonces, si hablamos de las proporciones, la proporción puede ser debe ser 1. Entonces, porque el monto de la inflación debería llegar hasta 100%. La idea es controlar lo que sea más razonable. También en la data contractual está la fecha base, que normalmente es 4 o 6 semanas antes de la fecha que se van a presentar las ofertas. Y ahí es donde se va calculando la inflación. El uso de esta cláusula es particularmente importante para aquellos proyectos que llevan un gran periodo de tiempo. Todos son proyectos bastante largos, que son 4, 6 o incluso más años. Para aquellos proyectos que se han utilizado en los últimos años, ya sean hospitales de 1 a 5 años, los otros podrían ser proyectos que van de 1 a 2 años, como el cuando viene a Perú. Y yo sé que todavía les queda como 1 año, ¿no? Entonces, para eso se ha incluido este tipo de disposiciones debido a la duración de los proyectos. Entonces, los costos ajustables y no ajustables tienen que ser reflejados cuando se ponen los precios de los eventos con eventos. Cuando un evento compensable se les asigna un precio como básicamente el precio se ve al comienzo del proyecto, y de ahí es a través de hay inflación por el tiempo que dura el proyecto. En el 1.2, el índice provisional. Oh, sorry. No, I think there are 3. Perdón, creo que se duplicó la diapositiva. Ahora tendríamos que pasar a X3. A ver. Habíamos dicho previamente. En el 1.2, como habíamos dicho, las cifras de índice han sido publicados desde el comienzo. A ver, un segundito, hay algo. A ver, perdonen, hay una confusión con las diapositivas, algunas están medio repetidas. Vamos a pasar a X3, porque la anterior estaba repetida. Ok, X3 son monedas múltiples. Se utiliza cuando el contratista quiere que se le pague más de un tipo de moneda y el riesgo de la tasa de cambio es llevado por el contratante. Eso usualmente utiliza las opciones C y D a través de la cláusula 50.6 y en las opciones E y F a través de la cláusula 50.7. Entonces, si es el contratista escoge que el contratante pague de esto, y ellos van a incurrir en cualquier riesgo sobre lo que es la tasa de cambio. En nuestro caso, por ejemplo, no se va a utilizar esto porque en la moneda del proyecto es soles. En cualquier costo que el contratista pague en cualquier otro tipo de moneda, simplemente va a ser pagado por el contratante en soles. No va a aplicar ninguna tasa de cambio.
carried. Entonces el riesgo de que haya un cambio de moneda no se considera. Fixed cost elements by the contractor and on any unfixed Tenemos lo que son elementos de costo fijo y elementos de costo no fijos que son definidos por el contratista y otros por el empleado. Entonces, todo tiene que ser pagado por el cliente en soles, entonces realmente no va a haber, entonces, y si es algún tipo de índice, para eso ese también debe incluir cuáles son los cambios en la tasa para poder evitar cualquier duplicidad. La tasa de cambio usualmente es publicada 2 semanas antes de que uno presente sus ofertas. Los límites a los montos pagables en cada moneda deben ser establecidos en la data contractual. Y nuevamente, esta es una cláusula muy útil. En particular, si uno está adquiriendo equipos, por ejemplo, o materiales para un proyecto bastante grande, es decir, pequeños no es una cláusula muy relevante para pequeños proyectos domésticos. En este caso, que por ejemplo queremos que ciertas cosas estén determinadas, limpias, y en ese caso la RC quería que todo se pagara en soles, así que por eso no aplicaba. La siguiente es lo que es garantía de una compañía socia. Esa cláusula no ha sido incluida. Es una forma de garantía para una compañía o compañía de holding que es prevista por los contratistas hasta cuatro semanas de la fecha del contrato. Entonces, en este los bonos tienen que ser dados por un banco de buena reputación. Entonces, en una compañía de garantías socias tenemos la fecha de cumplimientos entonces tenemos que ver en el futuro qué es lo que se va a cubrir. Para ver cuáles son los defectos que puedan haber en el proyecto. En particular, para las comunidades subsidiarias en el periodo intermedio pueden verse disueltas por la compañía madre, digamos, y vamos a utilizar una alternativa de lo que son bonos de desempeños para proporcionar esos. Ese es el beneficio de eso, pero son más fáciles de hacerlos porque no son tan seguros. Entonces, sobre todo porque hay una falta de seguridad, y por eso es que la RCC no está utilizando esa alternativa. Las compañías madre pueden dar esos bonos porque A es más barato, o B porque puede que tengan problemas asegurando los bonos para esto, para algunas subsidiarias más pequeñas, y muchas veces demoran más tiempo poder arreglarlos. Y creo que otro punto aquí es que un bono por desempeño normalmente les da hasta un valor de 10% de lo que sería el valor de construcción, mientras que la garantía de la compañía matriz se aplica para completar los trabajos o cubrir financieramente los costos. Entonces, si la compañía está llevando más de 10% de la construcción del valor del contrato, eso es porque le están ahorrando la opción de fallar. Entonces ahí la compañía matriz podría estar cubriendo más de ese costo. Pero tienes razón, yo creo que uno de los problemas que tenemos en el mercado del Reino Unido es que hay muchas compañías matrices que están dispuestas a entregar bonos a sus subsidiarias, porque hay muchas compañías que son establecidas con otras compañías por separados para poder manejar el riesgo y las fallas financieras, y algunas compañías no quieren llevar ese riesgo a algunas subsidiarias. So bonds will only guarantee that sum of money available to compensate them. Muy bien.
Entonces los bonos solamente garantían una suma de dinero que está disponible para compensar al empleador, pero esto puede no cubrir todas las pérdidas. Esto solamente la garantía de la compañía matriz solamente se recomienda si la compañía matriz tiene una buena estabilidad financiera. Si, por ejemplo, no tienen un buen estado financiero, entonces su garantía va a estar limitada. Y lo mismo que también su habilidad de dar un bono. Y si el contratista no le da no da la garantía de la compañía matriz según la fecha especificada por el contratista, entonces el empleador puede terminar el contrato. Entonces esto tiene que estar en información de las obras. Si utilizan la opción F, entonces tenemos un contrato que se ha puesto un precio específico para estos, y eso debe ser incluido en la lista de actividades o lista de materiales, dependiendo de opciones A y B. De lo que puedo hablar sobre lo que son las garantías de compañías matriz o el bonos por desempeño en más de 20 años en la gestión de proyectos, simplemente no son aplicables a los contratos NEC, sino a todo tipo de contratos. Y yo realmente nunca he tenido que hacer uno de estos. Básicamente es que primero hay que seleccionar al proveedor correcto. O sea, la idea es seleccionar a una compañía con una buena posición financiera. Entonces es como si uno tiene que terminar de utilizar alguna disposición que esté en el contrato, entonces seguramente está fallaste en alguna parte del proceso de procura, ¿no? Muy bien, entonces X6 bonus por cumplimiento temprano. Entonces esto se utiliza si, por ejemplo, el contratista termina temprano, entonces ellos van a recibir un bono. Esto ha sido utilizado, no se ha utilizado en el contrato de la ARCC, pero sí fue utilizado como parte de la lista de incentivos que ha sido incluida dentro del contrato. Entonces esto se calcula desde cuando se realiza se calcula de donde es la fecha de cumplimiento temprana y al momento en que el empleador desde que el cliente toma la obra hasta la fecha de cumplimiento real. Nuevamente, esta es una de esas cosas donde ciertamente mi experiencia en NEC nunca ha sido incluido como una opción para ningún proyecto en donde yo haya trabajado. Muy bien, acuerdos de asociación. Muchas veces esto es para hacer asociaciones de múltiples partes. El contenido del X12 se deriva de lo que es la asociación, la guía para hacer asociaciones como equipos de proyecto publicados por el Consejo de Industria y Construcción del UK. Entonces la idea es tomar responsabilidades adicionales de las que aparecen en el NEC, en el contrato NEC. Y eso es bastante importante porque muchas veces las personas simplemente se hacen referencia solo al contrato y escogen ignorar parte de las responsabilidades que se encuentran dentro de este acuerdo de asociación. Entonces, los socios son aquellos que están nombrados en la lista de socios. Un contrato propio es un contrato entre dos socios que incluyen la opción X12. Un grupo nuclear comprende a las partes listadas en lista del grupo de miembros central o nuclear. La información de asociaciones, información que especifica cómo van a trabajar juntos. Un KPI es un aspecto de desempeño por el cual se ha puesto una meta en la lista de socios.
Entonces, lo importante de la información de los socios es que especifica cómo van a trabajar juntos estos. Y ahí es donde se establecen las responsabilidades y donde se van a identificar estas. Entonces, un socio que esté representado por un individuo se requiere que trabaje junto con otro socio de acuerdo a la información de asociación. Y la idea es trabajar para poder conseguir los objetivos del empleador dentro del cronograma que está en la data contractual. Y que en el grupo central está liderado por el representante del contratante y sus miembros son seleccionados por los socios y actúan y toman decisiones a nombre de todos los socios. Básicamente, cualquier decisión que ellos tomen, básicamente son incorporados dentro de los objetivos del proyecto. Entonces, si hay una disputa entre dos socios que no tienen un contrato entre ellos, se tiene que ser resuelto por el grupo central o nuclear. En ciertos aspectos, esto actúa como la Junta de Resolución de Disputas, el DAP, donde es el grupo central o nuclear se sienta y ellos resuelvan los problemas que puedan haber entre ellos. Y de ahí todos ven la resolución. Entonces, simplemente el grupo central está para resolver esos problemas bajo los procedimientos de los contratos de los socios, ya sea directo o indirectamente con el cliente. Entonces, nuevamente, si están utilizando, si hay un desacuerdo, entonces este grupo central puede sentarse y puede ir directo e indirectamente con el cliente. Los KPIs están incluidos bajo la X12.4 para actuar como incentivos. El KPI o se puede agregar KPIs a la lista de socios, pero no puede borrarlos o reducir el pago una vez que han sido acordados. Entonces, si el empleador trata de prevenir que se cumpla una de las metas, estaría incumpliendo o violando la cláusula. Entonces, X15, limitación a las responsabilidades de los contratistas por su diseño. Esto ha sido incluido en la lista. Okay, no sé si hemos cubierto esto anteriormente o no. Creo que sí lo hemos cubierto antes y que ha sido incluido. Entonces, la información de las obras define qué diseño, si es que va a haber alguno, tiene que realizar el contratista. El contrato no menciona cuál es el estándar de cuidado que va a ser ejecutado por el contratista cuando realice el diseño. Tenemos dos términos relacionados a la responsabilidad de diseños. Normalmente en este tipo de contratos hablamos de que se ajuste el propósito y de que tenga mucho cuidado y habilidad razonable. Que se ajuste el propósito básicamente significa que el contratista tiene que decir dónde se encuentra. En construcción dice que van a producir un producto finalizado que se ajuste en todos los aspectos para el propósito que fue creado. Y pone toda una responsabilidad del contratista para diseñar y construir un proyecto que se ajuste al propósito. Bajo esta definición, uno podría decir que eso es bastante complejo o que requiera mucho esfuerzo por parte del contratista. En el Reino Unido, los contratistas ven que es bastante difícil aceptar a veces contratos
donde exista la cláusula de que se ajuste el propósito. Entonces, usualmente se reemplaza esto con lo que es habilidad y cuidado razonable. Porque la idea es que el contratista utilice habilidades y cuidados razonables para llevar a cabo la obra. Para mí es un poco más ambiguo, pero por lo menos permite una mayor interpretación de si es que un contratista está haciendo lo mejor o no que puede para poder cumplir. Entonces, la X15 reduce la responsabilidad del contratista con respecto a que su diseño sea razonable con respecto a habilidad y cuidado. Y entonces, si en cualquier disputa la carga de probar por parte del contratista demuestra que utilizó razonablemente habilidad y cuidado y recae en el contratista y no en el empleador para mostrar que el contratista lo hizo o no. Incluso con la opción X15, el contratista tiene o está requerido de rectificar cualquier defecto que se encuentre. Ellos son responsables por ellos. Sin embargo, utilizar la opción X15 si el contratista puede demostrar de que ha utilizado habilidad y cuidado razonables, él no sería responsable por el defecto. Pero él de todas maneras es requerido de corregir el defecto, pero esa corrección ya sería parte de un evento compensable. Entonces, el contrato de la ARCC ha cambiado eso. Y porque diciendo que el contratista sí es responsable de sus defectos. En la X17 lo que son daños por desempeño bajo, no trabajos defectuosos. Entonces, si el contrato produce un trabajo subestándar, entonces el cliente puede insistir en que el contratista corrija los defectos según lo que está especificado en la información de las obras. Suena bastante obvio, pero también se puede recuperar el costo de recuperar el costo de que eso sea corregido por otras personas si es que el contratista no ha corregido el defecto. Y también se puede aceptar el defecto y también una cotización del contratista por los precios reducidos. Una fecha de cumplimiento temprana o ambos, o a cambio de un cambio en información de las obras. Todas estas disposiciones se encuentran dentro de las cláusulas de CETAS. Entonces, donde el desempeño de los trabajos no llega a cumplir con el nivel especificado debido a un diseño y no ha sido corregido, entonces el cliente puede recuperar los daños que sufrió como consecuencia de esto. Y eso parece bastante las cláusulas CETAS. Entonces, la X17 dice que estos daños tienen que ser recuperados como daños liquidados. Y ahí, esas son las cláusulas de responsabilidad de la contratista. Muy bien, entonces el desempeño requerido debe estar especificado en la información de las obras, como por ejemplo cuánto es la salida de los generadores de energía o cuál es la calidad de agua que tiene que ser producida por alguna planta de tratamiento de agua que se haya creado. Todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de requerimientos tienen que estar especificados. Por ejemplo, estamos hablando de tratamiento de alas, opciones para cumplir eso, etcétera. Todas esas consideraciones, no. Los daños tienen que ser incluidos
Los daños pueden ser una suma alzada para compensar por la pérdida y también daños en el contrato tienen que ser por distintos rangos. Todo nuevamente tiene que ver con especificar cuáles son los requerimientos de desempeño especificados en la data contractual y asegurarse de que esos requerimientos sean cumplidos. Compensation events, further events that include secondary options. Entonces, eventos compensables, eso está en la X12, la información de las asociaciones está en la X12.36 y en la X12.37. Entonces no voy a entrar en mucho detalle a estos. Y también el X5 que habla sobre la limitación del contratista con respecto a su responsabilidad por el diseño, ¿no? Porque tienen que corregir los defectos. Ok, Ken, muchísimas gracias. Entonces, quería recordarles sobre la cláusula Z. No hay cláusulas Z específicamente para esta sección de la capacitación porque estas fueron las cláusulas Z que no fueron seleccionadas en esa opción. Pero tenemos que hablar de algunas cláusulas Z típicas que he mencionado antes. Por ejemplo, cuando utilizamos un contrato NEC, por favor, si bien tiene que estar familiarizados con los mecanismos de las cláusulas que están en con el contrato base, también tiene que familiarizarse sobre cómo es que estas cláusulas son enmendadas a través de las cláusulas Z. Entonces, para mayor información, nuevamente hablen con nosotros. Puede que nosotros tengamos alguna discusión del NEC para utilizar algunas traducción en español de estas guías del contrato NEC. Y con eso terminamos esta capacitación. Espero que con eso podemos describirles mejor cómo son las otras opciones y las otras cláusulas X que no hemos utilizado en este programa.